damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Primera de Corintios. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera Corintios 1. Entonces desde el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. Comenzaba esta carta hablando el apóstol Pablo acerca de la división que se estaba formando entre los habitantes ciudadanos de Corinto. ¿Por qué había división? Porque cada uno quería exaltar a un hombre para justificar su pecado. Generalmente uno exalta a una persona para justificarse a sí mismo, porque le parece mejor esta enseñanza o le parece que cuadra mejor con su personalidad. Entonces busca a alguien que sea a su nivel. Entonces no es que los predicadores de acá estaban enemistados entre ellos, sino que cada persona tratando de justificar su pecado, su desobediencia, su altanería, o usaba hombre como excusa. No, fulano enseña mejor luego. No, yo no le escucho lo más a fulano porque con Mengano me entiendo mejor. Y así cambiaba listas. Eso. Y el peor de los casos, algunos, no, yo a Jesucristo no me le escucho. Ese es el que no quería escuchar a nadie, no quería saber nada de nadie. Solamente él escuchaba a Jesús. Pero su vida, un desastre. Por eso típico, cuando la persona te diga, yo solamente oro a Jesús y le creo a Jesús, observa cómo vive. Si realmente anda como vivió Jesús. Es fácil decir, yo leo la Biblia, creo en Jesús, le hago caso a Jesús, pero vive totalmente al contrario que Jesús. Eso es muy importante. Bueno, eso habíamos visto, ¿no? También Pablo no justificaba el haberle predicado a mucha gente, ni que mucha gente pueda decir, gracias a Pablo yo fui bautizado o recibí la salvación. Yo no tengo nada que ver con ustedes, yo simplemente llevé la palabra y apenas a fulano y a fulano les bauticé. O sea que podía garantizar por las personas que él realmente bautizó. Quiere decir que un predicador no tiene que jactarse por la gente que le sigue o le cree. Si le cree o no le cree es problema de esa persona. Lo que tiene que hacer el predicador es estar convencido de lo que predica viene de Dios, nada más. Si alguien cree o no cree es problema de esa persona. Cómo está delante de Dios y cómo vive delante de Dios. Pablo así definía ese asunto.
El versículo 15, por ejemplo, decía, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estéfanes, a los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana. Y acá sale la cruz de Cristo. Y esto es muy importante porque el mundo hoy en día está idolatrando la cruz de Cristo. Pero lo que tiene valor es la muerte de Cristo. ¿Y por qué la muerte de Cristo tiene valor? Porque la muerte de Cristo te sacó de la vida mundana para vivir conforme a su voluntad. Entonces, si vos exaltás la cruz, vos siempre vas a estar viviendo desastre. Si vos exaltás la muerte de Jesús, ¿qué implica eso? Murió para sacarme, para pagar el precio de mis pecados. ¿Y qué es pecado? La vida corrompida que llevaba. ¿Y para qué resucitó? Para que viva una vida nueva. Entonces vos tenés que estar contento por su muerte, porque te libró de tus pecados, y resurrección, porque te permite llevar una vida nueva. Por eso Él pidió que se le recuerde continuamente. Y Pablo en Corintios habla también de la Pascua, la celebración de Pascua. Si realmente nosotros celebramos las Pascuas, entonces tenemos que entender que nuestra vida ya ha cambiado ya. Va a ser un año que celebramos la Pascua. Cayó 3 de abril el año pasado. Recuerden que cuando habíamos terminado el año pasado dijimos que cada año tenemos que observar qué es lo que Dios cambió en mi vida. ¿Soy la misma persona o soy peor que antes? Tenemos que observar ese punto. Cuando llegue este 23 de abril, uno tiene que analizar. Ahí sí tiene que analizar su vida delante de Dios. Porque por eso Dios permite que cada año recordemos. Esa es la Santa Cena. Vamos a ver si realmente estamos capacitados espiritualmente para recibir esa Santa Cena. Entonces ese es el tiempo de meditar. Bueno, pues ese es el tema del apóstol Pablo. Ahora capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y atiendan muy bien, porque acá vamos a hablar de los que se pierden y a los que se salvan. Vamos a ver en qué lista estamos nosotros. No hay que mantener ese concepto de que se salvo, siempre salva, le coma la sello de salvación. No, hay que saber, controlar, observar. Vos cuando vas a hacer un viaje y tenés vehículo, ¿qué se te pide? Revisar bien tu auto. Freno, agua, aceite, toda la llanta, calibración, etcétera, etcétera. Porque en el viaje puede ocurrir cualquier cosa. La vida de creencia, la vida espiritual, la salvación es igual. Es examinarse delante de Dios. No confiarnos. No, ese auto y compona. Tranquilo, ya, yo pido tú ya. Joven. Hasta pero capula y llanta. O se quema el motor. No cargó agua. Cosas así, ¿no? Entonces acá dice que la palabra de la cruz. Y ya hemos visto que acá lo que quiere decir es la palabra que se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. Es locura para los que se pierden, dice. ¿Por qué? ¿Qué implica la cruz para una persona? O sea, la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué implica? ¿Qué es? ¿Qué es lo que significa? Vamos a arrancar primero por el caso de los discípulos. Los discípulos cuando le estaban siguiendo a Jesús estaban contentos de la hora maestro, donde dieron mandata, donde dieron jota la orero mandata, donde la rey, vos vas a ser rey y nosotros tu súbdito. Estaban felices. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, de cierto os digo que voy a morir y voy a ser entregado y voy a resucitar el tercer día? Cuando habló de esas cosas, ¿qué pasó en el corazón de los discípulos? Empezó algo a sentirse mal. Ellos dijeron, en ninguna manera te acontezca esto. Pedro le dijo así, ¿no? Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Sí le habló. ¿Y qué le dijo Jesús? Qué bien, Pedro, vos realmente me querés mucho a mí. ¿Cómo le trató? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Me eres un tropiezo, le dijo. Y después que le dijo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sí le habló. Después más abajo dice que cualquiera que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí también. No puede estar conmigo. Cualquiera que no quiera seguirme, no va a poder estar en mi reino. Así le habló. Entonces cuando le empezó a hablar de la muerte, de la cruz, pasó algo raro en la mente de ellos, en el corazón de ellos.
sucedió algo extraño. Le pareció como algo, se quebrantaron en el corazón. ¿Por qué ocurrió esta cosa? ¿Qué es lo que significa la cruz para muchas personas? Es fácil decir la cruz, hermano, la cruz, la cruz. En ese momento, fíjense que Jesús le dice, Jesús le está hablando, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino la de los hombres. Entonces, ¿en dónde estaba enfocando su mente los discípulos? ¿En dónde estaban mirando? En reinar, vivir, tener poder, pero no en cubrir y pagar sus culpas. O sea, no estaban enfocando su corazón en que ellos estaban contrarios a Dios, eran contrarios a Dios. Nunca podían sentirse culpables, nunca podían reconocer su culpabilidad. Por eso Jesús tenía que morir. O sea que ustedes, para caminar delante de Dios, tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios sus vidas. Tienen que presentarse de acuerdo a lo que Dios quiere, no de acuerdo a su deseo. ¿Me entienden? Entonces, si vos tenés culpa, si vos tenés pecado, si vos tenés suciedad, vos podés presentarte delante de Dios. Imposible. Pero la gente cree que sí puede. Por eso, apártate de mí, eres un tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. El hombre, como piensa, cualquier manera yo puedo presentarme delante de Dios. No hay problema. Pero Dios no piensa así. Por eso, estamos en 1 Corintios 1:18, la palabra de la muerte de Jesús en la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque la vida para ellos es siempre la misma. En mi vida no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema en mi vida. ¿Sí? Entonces cuando vos le hablas a una persona, no, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Para que cambie tu vida, ¿sí o no? ¿Para qué Jesús murió en la cruz por la persona? ¿Para ser la misma persona o para cambiar? ¿Qué le parece a usted? Para cambiar. Entonces, en ese momento cuando vos le decís, pero de hoy será, ne cambio y la de vida. ¿Cómo reacciona? ¿Le gusta o no? No, entonces, y por ejemplo, le dice, o sea, la cruz no tiene poder en tu vida, la muerte de Jesús no tiene poder en tu vida. Entonces, a esa persona le va a empezar a parecer locura lo que le estoy diciendo. Entonces, nadie puede cambiar, será. Te voy a engañar, desarrollan del mundo. De tabiba donde, estás loco ya vos. Yo no puedo dejar mi vicio, mi cerveza, mi cosa, ¿no? Le parece loco. Por eso, es locura. El que se pierde no puede entender que la muerte de Jesús puede cambiar tu vida. Puede hacerte otra persona. Puede ser una persona pura delante de Dios. No puede creer eso. No, pobre va a cambiar. Entonces se pierde esa persona. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Les cegó. No pueden comprender. Pero no nos podemos quedar ahí. Vamos a ver lo que dice más 18, el capítulo 1, 18 a 19. Pregunta. Cuando el apóstol Pablo dice algo, y quiero que quede bien claro esto, cuando él dice algo, nunca está diciendo porque él dice, sino porque así está escrito en la Biblia. Entonces miren lo que dice el versículo 19, atiendan bien. Dice, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Otra vez. ¿Por qué la palabra de la cruz va a ser locura para los que se pierden? Ya dijimos. Porque la gente piensa que su vida es imposible, que a través de la muerte de una persona cambie. Así piensa. Pablo le está predicando que Dios profetizó eso. Dios profetizó que mucha gente, su mente va a quedar nula. No va a poder comprender más nada. Su entendimiento se va a morir. Y acá está escrito eso en Isaías 29 y por eso tenemos que ir a ese libro para ver más detalladamente. Isaías 29. Isaías 29. Van a atender muy bien lo que dice acá. Y el porqué de que la gente va a tomar como en poco la muerte de Jesús. Y por qué Dios le va a cegar. Acá dice que Dios le va a sacar el poder comprender la Escritura. Que eso no nos suceda a nosotros, por favor. Isaías 29, versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. O sea, eso es como una advertencia, ¿no? Tambalead y no de sidra, embriagados y no de vino. ¿Qué quiere decir? Empiecen a sudar, a sentirse preocupados. Empiecen a quebrantarse, pero no
La mitad es cuando iba a ir a importe quiere tomar, no, no, siéntanse desesperados por no poder entender el corazón de Dios. Dice, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Están viendo lo que está diciendo? Dios ha dado a su pueblo corazón de que duerma. Y le ha puesto velo a sus predicadores, a sus profetas, de que no puedan ver más nada. La razón, vamos a ver. Y puso velo sobre las cabezas de su vidente, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dijeren al que sabe leer y le dieren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. O sea, vos le vas a mostrar a la persona, mira, acá dice. No dice así. Acá dice, acá está escrito, pero no va a poder distinguir. Le va a parecer que no, locura. Recuerden que Pablo compartió este tema a los corintios para advertirle. Y dice más. No sé leer, dice. Versículo 12, ¿no? Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, y acá está la causa y el motivo. Porque este pueblo, y atienda bien, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y esto es lo más importante, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Primero, oh Señor, alaba el nombre de Dios, pero no tienen temor de mí. Viven como quieren vivir, hacen lo que quieren hacer, dicen lo que quieren decir. Y lo único que temen es mandamiento que le dieron hombre. Si el hombre le dice algo, sí, pero que huye. Si un hombre le ordena algo, pero fulano más ahí, paí más ahí, como se dice antes, ¿no? Paí más ahí, que llama. Pero de Dios no tiene temor. Si el pastor o el predicador no le pilla, no hay problema. Mientras que el pastor no te pille, tranquilo en dedico. Pero así no dice la Biblia. Vos tenés que tener temor de Dios, temor de su palabra. Por eso es que has quedado cegado. Ahora, otra pregunta. Esto también tocó a alguien. Jesucristo también tocó. Jesucristo también dijo, ustedes han invalidado mi mandamiento por su tradición. Y por eso vamos a leer en Mateo 15, ahorita vamos a ir ahí. Y después volvemos a Isaías, quiero mostrarles otro texto. Ahora Mateo 15, busquen. Fíjense lo que dice aquí. Jesús también tocó este tema. Versículo 1, vamos a leer. Entonces se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran los líderes religiosos de esa época. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Atiendan muy bien. Estos líderes religiosos no vinieron a decirles, ¿por qué ustedes quebrantan lo que dice la palabra? Vinieron a decirle, ¿por qué ustedes quebrantan la tradición de los ancianos? Jamás le hablaron de la palabra. Fíjense lo que dice ahí. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Dice. Respondiendo él le dijo, y miren lo que le responde Jesús. Esto es la ceguera que ha tenido la humanidad en este tiempo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis, qué dice ahí? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Sí. Decir que las fiestas bíblicas ya están anuladas, pero celebrar las fiestas que no son bíblicas, no es hacer esa cosa. ¿Por qué ustedes no celebran Navidad? ¿Por qué no celebran Año Nuevo? ¿Y dónde está eso en la Biblia? No, pero la gente celebra. ¿Por dónde dice la Biblia que hay que hacer esa cosa? Es tradición de los ancianos. Pero él te dice, ¿y por qué ustedes celebran Pesaj? ¿Por qué celebran Pentecostés? Y eso está en la Biblia. No, pero eso ya, ¿no le parece medio algo raro? Aunque vos le muestras, pero Señor, acá dice, celebraré mis fiestas perpetuamente. A ver, no dice. Acá dice, mira, pero no puede entender. Pero le decís, mostrame dónde está que yo tengo que celebrar Navidad, o Año Nuevo, o Reyes, o Pascua, Semana Santa. ¿Dónde? En la Biblia, ¿dónde dice? No, pero, exactamente eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es menospreciar la cruz,
la muerte de Jesús, porque Él murió para sacarnos de esas tradiciones, de esas costumbres, de esas vanidades. Para sacarnos de ahí Él murió, para liberarnos de esa iniquidad. Y nosotros nos vamos otra vez ahí. Le decimos, en el nombre de Jesús, celebro, farreo, yo puso farra. Una cervecita más por Jesús que nació hoy. O reviento 3x3. ¿De dónde era la costumbre de reventar bombas? Ese que era celebrando al dios Jano se hacía ruido. De ahí viene la celebración de las bombas. Fíjense que en cada santo patrono ahora, cada santo patrono, fíjense usted a las 12 de San Roque, San Jorge o San Blas, lo que sea, despiértense, le va a despertar la bomba. Cada santo patrono. Es igual, estas cosas. Eso es. Entonces, cuando vos le hablas estas cosas a las personas, le va a parecer locura lo que le decía, ¿no? No, yo no acepto esto, no me gusta. Prefiero seguir la corriente del mundo porque y gusto con la mundo ya seguir. Y usted te ingo. Vaya y con la mundo y consejáis, a veces ya quiero que y llamó y la música y gusto. Entonces, aceptar el valor de la muerte de Jesús tiene su precio. Tienes que salir de ahí. ¿Por qué pones la mira en las cosas de los hombres y no en la de Dios? Eres un tropiezo. Eres un tropiezo. Así, está hablando. Bueno, esto Jesús le hablaba. Entonces, leamos otra vez para recordar. Respondiendo, él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice. Porque Dios mandó diciendo, fíjense que ahí dice, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Palabra de Jesús, palabra de Jesús. Dios dijo, pero ustedes dicen, dice, versículo 5, pero vosotros decís, ahí la diferencia, hermano, de cuando Dios te dice y el hombre te dice. Vos tenés que saber si lo que el hombre te está diciendo viene de Dios o no. El pastor dice, el pastor Sergio dice, el pastor fulano dice, o la Biblia dice. Así hay que estar convencido. Jesús le estaba hablando. Ustedes dicen, ¿qué dicen ellos? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Y miren lo que dice ahí, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cuando ustedes le dicen a alguien, no es necesario hacer esto, ya no es necesario cumplir estas cosas, esto Dios ya anuló, están invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cómo le llamó Dios a esa clase de personas? Ahí dice, versículo 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y esto es lo que acabamos de leer en Isaías 29, 13. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. Esto es muy importante. Yo lo que enseño, ¿es un mandato de Dios o un mandato de hombre? Eso tengo que saber. Por eso Pablo tocó el mismo texto en Corintios 1, 19. Los hombres quedaron necios por no querer seguir la palabra de Dios. Bueno, vamos a Corintios. Bueno, versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué está? ¿Dónde está el sabio? Dice. ¿Dónde está el escriba? ¿Por qué le considera al escriba como sabio? Los escribas eran los que todos los días estaban escribiendo la ley, los mandamientos, la Biblia. Pero qué raro, ellos escribían, estudiaban, pero no entendían, no comprendían. ¿Cuándo es que ellos quedaron totalmente anulados cuando Jesús venía y les predicaba? ¿Por qué ellos no le entendían a Jesús? ¿Por qué decían, vos estás predicando raro? Porque a la palabra de Dios ellos le habían agregado su idea, su manera. Entonces cuando vos a la palabra de Dios le agregás algo, ya no es más la palabra de Dios. Es la palabra de Dios más tu idea. Entonces cuando viene alguien y no habla tu idea, solamente habla la palabra de Dios, te va a parecer raro, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, pero viene alguien y le habla la palabra de Dios más sus ideas, ¿no le va a parecer medio raro? ¿Qué habla este tipo? ¿Sí o no? Ahora, al revés, si están acostumbrados a escuchar la palabra de Dios más las ideas del pastor, y viene otra persona y le habla solamente la palabra de Dios, usted le va a parecer raro, ¿no? Cosa medio raro lo predica.
Ahora, si ustedes y el que viene a predicar y ustedes están acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, no va a haber problema. ¿Por qué Jesús tenía problema cuando hablaba con los fariseos y con los escribas? Porque ellos escuchaban la palabra de Dios sin sus interpretaciones. Cuando la gente le pone su interpretación, a ella hay confusión. A ella no se entiende más. A ella le parece locura lo que está diciendo. Y famoso, pende tabu pamape. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice. ¿Por qué la sabiduría del mundo se enloqueció? Ahora fíjense ustedes que el mundo, el catolicismo, el protestantismo, ¿cómo enseñan la palabra? ¿A través de qué enseñan? A través de corrientes mundanas, a través de enseñanzas del mundo. Están tratando de mostrar a la gente la palabra de Dios a través de filosofía del mundo, a través de filosofía de hombres, de líderes o de eventos creados por el hombre. Entonces está creando sabiduría humana para poder enseñar la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Así está escrito. Entonces, ese es el gran problema. Ahora quiero ver otro texto, Isaías 44, 25. Después ya vamos a ir más rápido en Corinto, pero esto necesitamos ver. Y si nosotros nos basamos en lo que los escribas y los fariseos no entendían, vamos a darnos cuenta que ellos no entendieron el libro de Moisés. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús en San Juan? Si creyeres a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no creéis a sus escritos, tampoco creeréis a mis palabras. Entonces quiere decir que Jesús, ¿qué le presentaba a los escribas y fariseos? Le presentaba los escritos de Moisés. Pero como ellos estaban mezclando los escritos de Moisés más su interpretación, ellos no entendían lo que Jesús le hablaba. Le parecía raro y locura. Bueno, 44, Isaías 44, 22. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Atienda muy bien. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cuando dice yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, se está refiriendo a la obra de Jesús en la cruz por nosotros, ¿no? Y después seguidamente, ¿qué dice? Después de que ha deshecho nuestros pecados, nuestras iniquidades, esto es una palabra profética, que dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. La palabra vuélvete, nosotros sabemos que quiere decir teshuvah, que quiere decir regresa a la escritura, regresa a la palabra, porque yo te redimí. Cuando Dios te dice, vuélvete a mí, ¿qué creen que está diciendo? O sea, ¿cómo yo me alejé de Dios? Según el profeta Daniel, ¿cómo yo me alejé de Dios? Hemos pecado contra tus mandamientos. Hemos sido desobedientes a tus leyes. Entonces cuando Dios le dice, vuélvete a mí porque yo te redimí, ¿qué es volver a Dios? Regresar a la escritura, regresar a la palabra. ¿Por qué tenemos que regresar a la palabra? Porque Él me redimió, no para que me redima. Hay que entender muy bien. Entonces, si Él me redimió, es porque quiere que yo camine ahora conforme a su palabra, no más conforme a la corriente de este mundo. Si yo le digo a una persona, mira, será, Jesucristo murió en la cruz para que vos dejes de vivir así, para que vos camines conforme a su palabra. Vos crees en la cruz de Cristo, creo. Entonces, vuélvete a Él. Yo le voy a decir, ¿no? ¿Qué me va a decir eso? No, va a ser que tú ya la hace vida, se no hay que tú ya la hace manera, se no hay que tú. Le va a parecer locura. Y se pierde. Pero a los que se salvan es poder de Dios. Es una fuerza que empieza a cambiar. ¿Qué creen ustedes? Nosotros en esta época, ¿qué hacíamos? Celebramos a lo grande, ¿no? Más años atrás, a lo grande, ¿no? Pero hay una fuerza que hace poco entró en nosotros, increíblemente empezó a cambiar nuestra vida. Empezó a mostrarnos lo inicuo que eran muchas cosas. Empezamos a dejar cosas que dañaban nuestro cuerpo, estilo de vida que dañaba nuestra familia, nuestra sociedad, sin darnos cuenta. El poder de la palabra, el poder de la muerte de Jesús empezó a funcionar en nuestro corazón. A eso se llama poder de Dios. ¿Pero por qué eso? Porque yo volví a la palabra, volví a la escritura. Así está escrito en la Biblia. Después, quiero leer más. 23. Cantad loores, oh cielos, porque el Señor
lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Entienda muy bien, ¿a quién redimió el Señor? A Jacob, dice. ¿Qué? ¿A Jacob? Yo pensé que me redimió a mí. Pero ¿a quién que dice acá? A Jacob. Ay, perdón, yo me equivoqué. No. ¿Quién es Jacob? ¿Eh? Y ahí dice, y en Israel será glorificado. ¿Cómo se le dio el nombre a Jacob después? A Israel. Antes se llamaba Jacob, ahora Israel. ¿Qué es Israel? El que pelea con Dios, el que vence con Dios, el que guarda los testimonios y los mandamientos de Dios. A ese se le llama Israel. ¿Cómo le dijo Jesús a Natanael cuando le vio leyendo la palabra debajo de una higuera? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así le llama. Verdadero israelita que ha sido redimido porque estaba con la palabra. Así está en la Biblia. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó del vientre. Yo, el Señor, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Acá está hablando lo que Pablo está diciendo. Yo voy a hacerle loco a esos adivinos, a esos que se creen sabios por sí mismos, cuando empiece a manifestar mi poder en la vida de ustedes. ¿Qué significa esto? Nosotros antes éramos convencidos por agoreros. ¿Qué significa agoreros? Tipo proverbero, brujos, ¿no? Que te lanzan así. O personas que te dicen, tu vida va a ser así, te va a ocurrir esta cosa, te va a pasar aquello. Yo voy a hacer que esa persona pierdan poder delante de usted. Ya no van a ser más engañados por falsos hombres. ¿Cuándo ocurriría eso? Cuando empecemos a tener el poder en la palabra. No cuando empiecen a escuchar a una persona. Que conste eso, ¿no? Ustedes no van a ser libres de los falsos por escucharle a una persona, por escucharle a un pastor. Van a ser libres de los falsos cuando vuelvan a la Escritura, cuando vuelvan a la palabra. Ahí van a saber distinguir quién es y quién no es. Mientras no vuelvan a la Escritura, mientras sigan caminando en pos de este mundo, van a seguir siendo engañados por los agoreros, adivinos y, ¿quién me dice acá? Heredia. Y desvanezco la sabiduría de los sabios. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de su mensajero, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas, y sus ruinas reedificaré. Y acá ya hay una profecía para el futuro. Dios nos está avisando, yo soy el que voy a preparar otra vez la ciudad santa, reedificaré y habitarán la ciudad. Esto es lo que Dios está hablando. Bueno, volvamos a Corintios. Bueno, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto también vamos a tener que ver otra vez texto bíblico. Y después entramos en lleno en lo que dice acá. ¿Se acuerdan ustedes de los discípulos de Emaús? ¿Se acuerdan? Ellos vivieron durante 3 años y medio con Jesús, caminando con Jesús. Vieron todas las señales. Cuando Jesús murió y fue sepultado, ¿qué hicieron ellos? Se iban otra vez. Vayan a San Lucas 24, esto es muy importante. Acá van a ver ustedes qué es la locura de la predicación. Para que se den cuenta que Dios trabaja y Dios abre el corazón a las personas cuando esta persona está dispuesto a oír. Pero por más que creían ellos que estaban en lo correcto, igual estaban caminando al lado contrario. Increíble esto. Pero fíjense usted cómo se le abre el corazón a una persona. ¿Qué es la locura de la predicación? 24, vamos a ver desde 24. Esto es cuando Jesús le encuentra a estos dos discípulos. Y fueron algunos de los nuestros, 24 de San Lucas, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Jesús le habla, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas
han dicho. Pepe. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? ¿A unos pecadores de la calle? No, a 2 discípulos suyos. Vieron sus milagros, vieron su obra, vieron su trabajo, pero ahora que vieron que murió, no, ya opama duda. Si no era por la gracia y misericordia de Dios, esto ya se perdía, ¿no? ¿Sí o no? Ellos vieron todos los milagros, vieron todo el poder de Dios, pero creyeron. Vieron cuando le resucitó a Lázaro, vieron cuando dio de comer a 5,000 personas, vieron cuando hizo atajar la tormenta, vieron cuando le resucitó a la niña, pero creyeron. No. Entonces, ¿qué se necesita para creer? Vamos a ver. Entonces le dijo: oh insensato y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías, Cristo, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, atiendan muy bien. Y comenzando desde Moisés. ¿Cómo se comienza de Moisés? Desde Génesis. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cómo puede ser esto? Ellos vieron los milagros de Jesús y no creyeron. O sea, cuando vieron a Jesús morir, pero cuando Jesús todavía ellos no saben que es Jesús lo que le está hablando. Ellos piensan que es un hombre extraño nomás. Jesús no se le presentó: yo soy Jesús. No. Recién al final ellos descubrieron. Le empezó a mostrar ahí todo. Yo me imagino, le habló de Abraham, de José. Yo no sé, no puedo decir. No. Me gustaría saber qué Jesús le ha predicado. ¿Por qué no grabaron esa predicación? Hubiera sido interesante, ¿no? Escuchar cómo Jesús predica desde Moisés, todos los profetas. Sería interesantísimo. Pues me imagino que le habrá hablado de Isaías, texto que él mismo tocó, cuando habló de Isaías, de Ezequiel, de Deuteronomio. Nosotros vimos por el testimonio de Mateo, Lucas, todos los textos que Jesús habló. ¿Para qué? Para que una persona se cumpla en su vida el valor de la muerte de Jesús. ¿Cómo puede estos 2 hombres, después de que Jesús murió por ellos, se sacrificó por ellos y está resucitando por ellos, ahora ir a perderse? No. Hay que decirle a esta persona el valor que tiene mi muerte. Pero estos son unos insensatos, unos tardos para captar. Pero Jesús tiene todavía misericordia de ellos. Muchas veces no lo somos así, tardos, ¿no? Ya pilláis pues. Pero Él tiene misericordia de nosotros, por eso nos empieza otra vez a explicar. Por eso yo no quiero que ustedes se cansen cuando vamos a leer tal parte, vamos a buscar tal parte, porque esa es la manera de entender la Biblia. Hay que ver, Pablo leía, como dice tal parte, como dice tal parte. Es mejor escuchar textos bíblicos que mis comentarios, ¿no? Yo puedo decir en mis comentarios: bueno, ayer salí y experimenté algo aburrido, van a dormir algunos. Es mejor ver lo que dice la Biblia, descubrir textos de la Biblia, para poder tener más corazón pegado hacia Dios por su palabra. Eso es lo que Jesús hizo acá. Acá no le contó. ¿No se acuerdan cuando yo soy Jesús? ¿No se acuerdan cuando yo resucité a Lázaro? No le contó así. Le empezó a explicar sobre el Mesías a través de la Escritura, desde Moisés y por los profetas. Esa es, hoy en día, la locura de la predicación. La gente no quiere más sentarse a escuchar la Biblia. La gente le parece loco el que está hablándole la Biblia. La Biblia, las muchas letras te vuelven loco, le decía un romano a Pablo. Así le dijo, porque me imagino que Pablo, ¿qué hacía? Pero acá está escrito, acá está, ya me imagino a Pablo como loco ahí queriendo mostrarle toda la Escritura. Pero eso es la locura. A la gente le parece locura hoy que vos le muestres, que le compruebe por la Escritura lo que está diciendo. Es más fácil, ¿no? A ver, pastor, ¿vos qué opinás? Es más fácil así. Bueno, yo opino, como pastor yo opino, es fácil decir así, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a estas cosas? ¿Habla Dios algo en la Escritura sobre este punto? Eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que buscar de Dios. Amén. Bueno, pero ¿qué más? Hay más acá. 24, vamos a hacer una salteadita. 30. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y fíjense lo que ellos después sintieron. Yo me sorprendería, porque ni siquiera los milagros que vieron produjeron en sus corazones estas cosas. ¿Sí o no?
Vamos a tener como ejemplo nomás los israelitas que salieron de Egipto y los israelitas que entraron en Canaán. Hay una gran diferencia. Los israelitas que ustedes van a ser los israelitas que salieron de Egipto y ustedes van a ser los que entran a Canaán. Pero lleguemos a la de suerte. ¿Ustedes qué vieron? A ver, Samuel, ¿ustedes qué vieron? Vieron las 10 plagas de Egipto, ¿no? Vieron abrirse el mar. Vieron cómo el maná caía del cielo. Vieron la columna de nube, columna de fuego. Vieron todos los milagros de Dios, ¿sí o no? ¿Y ustedes qué vieron? La Biblia. Solamente la Biblia. Dios le hablaba. Recuerden que sus padres fueron incrédulos, así cada rato le retaba. ¿Ustedes en qué confiaron para entrar en la tierra prometida? En la palabra. Y ustedes vieron las señales, creyeron las señales, pero ¿qué rechazaron? La Biblia. Según Hechos capítulo 7, en sus corazones volvieron a Egipto, dice. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿En los milagros, las señales o en su palabra? Siempre fue así. Aquí está ocurriendo igual. Ellos estuvieron con Jesús, vieron las señales, pero estaban a punto de regresar a Egipto. Pero Jesús tuvo misericordia de ellos. ¿Y qué dice acá? Versículo 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué es lo que te tiene que hacer arder el corazón? Cuando un pastor habla impactante, la palabra de Dios, hermano, la Biblia, ¿sí? O cuando te abre las escrituras. Cuando te muestra, mira, acá dice, acá está escrito, aquí sale. Eso tiene que motivar mi corazón. Arder mi corazón, dice. Recuerden que dijo Isaías, que hasta tenemos que sentirnos como ebrio, pero sin beber. Como así, como tipo tambaleando todo. Tiene que ser algo que impacte mi corazón. Tiene poder. Esto es lo que Dios quiere que logre su palabra en mi vida. Este es el poder de la cruz en mi vida. 24:44. Esto también cuando Jesús le habla a sus discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otra vez le está hablando a sus discípulos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Y qué dice ahí? Para que comprendiesen las escrituras. Hasta ese momento, por más que ellos vieron también señales, ¿qué les faltaba? Comprender la escritura, que se le abra el entendimiento. ¿Será que a nosotros se nos abrió ya el entendimiento o todavía estamos así? Soy discípulo de Jesús, le sigo nomás, soy discípulo de Jesús. Dios quiere que se me abra el entendimiento. Por eso. Ahora entiendo. Ahora, porque les digo una cosa. Mientras no se me abra el entendimiento, yo voy a ser arrastrado todavía por el mundo. El mundo me va a arrastrar todavía. Cualquier cosa me va a mostrar y yo voy a seguirle. Porque todavía no comprendo la voluntad de Dios. Acá Jesús ya resucitó ya. ¿Sí o no? Pero todavía a ellos no se le abrió el entendimiento. ¿Qué le abrió el entendimiento? Cuando le mostró las escrituras. Por favor, valorar la cruz de Cristo es valorar la palabra de Dios. Menospreciar la muerte de Jesús es rechazar su palabra. Está categórico. Por eso los sabios no entienden nada. Porque ellos se basan en sabidurías, en entendimiento de hombre, en pensamiento de lógica humana. Y no entienden este poder. Ahora sí volvamos a Corintios. Porque los judíos, versículo 22, 1:22, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos se basaban más en señales. ¿Se acuerdan ustedes que siempre los judíos querían señales? A ver, muéstranos una señal. Queremos ver una señal. Y Jesús le dijo que le iba a dar una señal nomás. La señal de Jonás. Que 3 días iba a estar muerto y iba a resucitar. Solamente una señal. Pero ni esa señal ellos creyeron. Porque la señal te puede hacer creer. Yo pregunto ahora. Si yo les muestro una señal, ¿ustedes van a creer? Si me dicen que sí, entonces son judíos, había sido. Porque los judíos buscan señal, dicen. Ellos quieren que a través de milagros vos le hagas demostrar si es cierto o no es cierto. Entonces, Jesús le mostró muchas señales, muchos milagros. Yo le pregunto, ¿creyeron o no creyeron? No creyeron.
¿Se recuerdan en una historia que Jesús contó del rico y Lázaro? Cuando cuando ellos están en el Hades, el rico le dice, Padre Abraham, así le dice, por favor envía a Lázaro para que les testifique, a fin de que ellos nos vengan a este lugar de tormento. Así le dice el rico, ¿no? ¿Y Abraham qué le dice? ¿Qué le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero el que le dice, no, Padre Abraham, si no ven señal, si no ven a alguien resucitar y yo soy Lázaro, no van a creer. Si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer en un milagro, en una señal. Por eso, si nosotros no podemos creer la palabra, piensan ustedes que si ven señales van a creer, no se engañen. No se confundan con eso. No piensen que milagro va a hacer que ustedes crean. Es la palabra lo que tiene poder para cambiar. Bíblicamente dice así. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué es griego? El griego es el que tiene el pensamiento filosófico. Platón, Aristóteles, Sócrates, Homero, Euríclides, etc. Lleno de pensamiento filosófico. El mundo actualmente se basa en pensamiento y filosofía griega. El ateísmo está dominando la filosofía. El cristiano usa más filosofía humana que palabra de Dios. Te va a responder con filosofías lógicas, con interpretaciones extraídas de líderes exitosos, empresarios. Ese es el mundo. Eso es lo que busca. Dice que eso no sirve delante de Dios. Ese es el griego. Entonces, más los llamados, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos es tropezadero el que Cristo haya sido crucificado? ¿Qué significa el que Cristo haya sido crucificado? El que Cristo haya sido crucificado, atienda muy bien, significa que judíos y gentiles pueden hacerse uno. ¿Está bien? Y eso es tropiezo para los judíos, porque ellos dicen que no, nosotros los judíos tenemos nuestra ley, nuestra Torá, nuestra costumbre, somos gente especial. Los gentiles son basura. Ellos no pueden hacerse uno con nosotros. Al vos predicar, por ejemplo, ustedes son judíos y gentiles, yo vengo a predicarle a Jesús, ¿qué le estoy predicando? Ustedes ahora son uno en Cristo Jesús. No, ustedes no aceptan eso, no. Jamás aceptaremos a estos gentiles, jamás. Eso es locura para ellos. No pueden reconocer que la muerte de Jesús tiene el poder de unirle a dos pueblos, porque ellos ya le han menospreciado. Recuerden que el intérprete de la ley decía que ¿quién es mi prójimo? Refiriéndose a nosotros, a los gentiles, a los samaritanos, no le consideramos prójimo. Le odiaban a los samaritanos. Pero Jesús le dice, no, ese samaritano es tu prójimo. Esa persona que considera enemigo, ese tiene que ser tu hermano. El poder de Jesús en la cruz tiene, la cruz de Jesús tiene poder para unir ese corazón. Eso le parece a ellos tropezadero y a los otros locura. No, nosotros no creemos que los judíos nos acepten por medio de Jesús. Jamás, ellos son orgullosos. Para los gentiles no había problema, pero ellos son orgullosos. Pentecostés, jamás los judíos nos van a aceptar. ¿Y tienen razón o no? Hasta ahora tienen razón. Un judío jamás va a aceptar como hermano a un gentil. Pero el que cree en Jesús, sí va a aceptar o no. El que confía en Jesús, va a aceptar al gentil como su hermano. Se va a hacer uno en Cristo Jesús. Esa es la diferencia entre los que no creen en la cruz de Jesús. Amén. Bueno, por eso, más para los llamados, así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los que han aceptado ser parte del pueblo de Dios. Y vamos a ver otro texto para confirmar esto. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. De que Pablo estaba hablando ya algo que se relacionaba con la Biblia. Isaías capítulo 11. Recuerden que dice más para los llamados. Vamos a ver si está en la lista de los llamados. Si ven el título de capítulo 11, dice reinado justo del Mesías. Dice.
Va a haber un rey que está llamando tanto a judíos como a griegos. Vamos a ver qué dice acá. Versículo 10, vamos a leer. 11:10. Y atiendan muy bien. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Qué es la raíz de Isaí? Y muchas veces le pregunto a la gente, ¿qué es la raíz de Isaí? No entendéis. Entonces, ¿cómo vas a entender esto? ¿Cómo vas a entender de qué está hablando? ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre de David. ¿Y quién sería esa raíz otra vez que saldría de David? ¿Cómo le llamaban a Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Está refiriéndose al Mesías, a Jesús, que iba a venir un día por pendón, dice. ¿Qué es pendón? Bandera, estandarte, tipo así. Ese es pendón. Busquen en diccionario y van a encontrar la respuesta. Acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta por estandarte o por bandera a los pueblos, dice, será buscada por las gentes y su habitación será gloria. La gente va a buscarle a Jesús. Versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amad y en las costas del mar. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios va a salir a buscar a su pueblo que está esparcido. Y nosotros sabemos por la Biblia que el pueblo de Israel fue esparcido en todas las naciones. Y que Dios va a ir a buscarle, pero primero va a levantar un estandarte. ¿Quién va a ser este estandarte? Jesús. A través de su muerte, Él va a unir otra vez a todas las naciones. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. No hay judíos ni gentiles para esas personas. Somos un pueblo. Somos un solo pueblo, una sola nación. No tenemos por qué estar haciendo grupos aparte. Así está hablando. Versículo 12. Y levantará pendón otra vez, estandarte a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y los reunirá a los esparcidos de Judá. Fíjense que acá dice los desterrados de Israel. La palabra desterrados quiere decir expulsados, que fueron expulsados. Las 10 tribus de Israel fueron expulsadas y Dios a través de Jesús los va a recobrar. Y también a Judá, dice. Acá está uniendo dos grupos, ¿no? Desterrados de Israel y Judá. Es por eso que cuando Pablo iba y le predicaba a los gentiles, él decía, ustedes son parte del pueblo de Dios. Y esto los judíos no aceptaban. De Pablo, me parece que cuando estaban gentiles, que el pueblo de Dios, algo mundano. No, por medio de Jesús, ellos son parte del pueblo de Dios. Así le hablaba. Así era. Y se disipará, versículo, me faltó. Esparció de Judá, de los 4 confían en la tierra. 13. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, dice. Acá dice que se disipará la envidia de Efraín. ¿Quién es Efraín? Nosotros si no entendemos este punto tampoco vamos a captar nada. Efraín son las 10 tribus que fueron esparcidas por todos los países. ¿Por qué dice que tienen envidia? ¿Por qué le envidia a Efraín a Judá? ¿Saben por qué? Porque Judá tiene la palabra, tiene la escritura y el Mesías vino de Judá. Por eso las naciones nunca reconocen al pueblo judío por esa causa. No, judío, yucá, la ñan de Yara. Así tienen el corazón, ¿no? Judío, igual, hereje. Por eso no le gusta nada de las celebraciones bíblicas porque piensa que son judías. Pero eso, cuando venga el Mesías, va a terminar. Cuando el Mesías empiece a llamarnos, nosotros ya no le vamos a mirar a los judíos como enemigos, ni como gente rara, ni como rata. Le vamos a mirar como nuestros hermanos mayores. ¿Sí o no? Recuerden que Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, a la mujer samaritana. Ellos tuvieron la palabra, conservaron la palabra, y por esa razón esa palabra llegó a nosotros. El problema es que nosotros nos exaltamos y nos sentimos más especiales que ellos y ahora le menospreciamos. Pero cuando el Mesías, cuando Jesús trabaje en mi corazón, yo no voy a mantener ese corazón. Eso ocurre entre los llamados. Bueno, y eso ya le volvamos a otro texto más, quiero leer Efesios. Pablo también mencionó este punto. Primero capítulo 1, versículo 3.
Miren lo que dice acá, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, atienda muy bien ahí, ¿para qué nos escogió Él? Para que fuésemos, ¿qué dice ahí? Santos y sin mancha delante de Él. Esos son los llamados y los escogidos. Pablo está hablando. Ahora, capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, recuerden, en otro tiempo, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, y fíjense lo que dice acá, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Una pregunta, ¿cuáles son los pactos de la promesa? ¿Quiénes tienen los pactos de la promesa? ¿A quién Dios le hizo el pacto de la promesa? Hemos leído hace rato, a Jacob, a Israel, a las 10 tribus de Israel y a Judá. Entonces nosotros como gentiles antes estábamos alejados de estos pactos, pero ahora, gracias a Cristo, estamos regresando. ¿Y qué dice más acá? Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere? Fíjense lo que dice ahí, expresados en, acá sale la palabra ordenanzas. Esta palabra ordenanza en el original se escribe dogmas. ¿Saben qué son dogmas? O sea, decretos establecidos por hombres. No es ley establecida por Dios. La ley establecida por Dios jamás nos separa de nuestro hermano. Al contrario, nos une. Lo que nos separa de nuestros hermanos son los dogmas establecidos por los hombres. Cuando una institución crea un montón de dogmas y yo, como no soy de esa institución, no acepto algunas dogmas, ya soy separado de él. No, ¿entendás? Ahí oregua, fuera. ¿Entendás? Ahí orizagua. Cuando las iglesias crean dogmas para establecer reglas internas o generales y que eso sea la base de la creencia, causa división a las demás personas. A eso se refiere. Pero en Cristo Jesús eso terminó. Para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Esto está escrito en Efesios. Bueno, terminemos queda unos cuantos versículos. Esto es importante porque más a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quiénes son los llamados? Tanto judíos como gentiles, ¿no? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, dice, que no soy mucho sabio según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo está diciendo, anteriormente para ser líder del judaísmo, vos tenías que prepararte de los 8 años. En los 8 años tenías que conocer todo el conocimiento de la Biblia. Si no, vos no podías compartir ni predicar. Pero ahora los que están liderando la iglesia, los que están empezando a aprender esta palabra, ¿quiénes son? Personas que salieron del vulgo, que no tenían mucho conocimiento de Dios, pero Dios le está abriendo increíblemente la mente. Recuerden que cuando los fariseos le escuchaban a Pedro y a los apóstoles hablar, se maravillaban, porque esta gente era del vulgo, dice. Esta gente, ¿cómo puede saber tanto la Biblia? Y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué quiere decir? Que a través de la muerte de Jesús, nuestro corazón se unió con la palabra y Dios, a través de su Espíritu, nos da la sabiduría para entender su Escritura. Nosotros no somos sabios, no somos nobles, dice, no somos gente especial, pero por la promesa y por la fe y por el Espíritu de Dios, empezamos a compartir las cosas de Dios. Así que nadie puede decir acá que es sabio, ni noble, ni entendido, ni escriba.
¿Qué somos entonces? Simple ciudadano del barrio Laurelte. Nada más que, a ver, ¿qué somos nosotros? Simple ciudadano, ¿eh? ¿O hay alguien especial acá? Un erudito en hebreo y el griego, ¿quién está acá? Nadie. ¿Quién es acá estudioso de la Torá, que entiende todo? Nadie. Entonces el que Dios nos esté permitiendo entender su palabra es por su sabiduría. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjense lo que dice acá, sabiduría, número 1. Sabiduría no es que uno tiene mucha inteligencia, sabiduría es que sabe conducirse bien. Eso tienen que entender muy bien, ¿sí o no? ¿Cuál era el principio de la sabiduría? ¿Qué quiere decir? Temor a Dios, dice. Entonces, puede ser que vos tengas mucho conocimiento de matemática, aritmética, historia o hasta Biblia, pero no tenga temor de Dios. Entonces, ¿sos sabio? ¿Qué es no tener temor de Dios? Y escuche muy bien. Pensar que, no importa, Dios no me ve. Yo hago lo que quiera y Dios no me ve. Nadie sabe. Ese es no tener temor de Dios. ¿Cuál era el fin de todo discurso? El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No hay otra cosa. Teme a Dios y ahí terminó todo. Si alguien discutí mucho, terminar con esta palabra. La Biblia dice, tenerle miedo a Dios y hacer lo que Él dice. Nada más. Simplemente. Si vos no le tenés miedo a Dios, entonces vas a seguir siendo, ¿cómo es contrario de sabiduría? Insensato. ¿Se puede decir? Insensato. Sabés que está mal, pero seguí haciéndolo. Te llamás insensato. Sabés que no le gusta a Dios, pero seguí andando así. Entonces, tarde o temprano, su juicio va a venir sobre tu corazón. Bueno, acá dice más, versículo 30. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Número 1, sabiduría. Número 2, justificación. Santificación. Vamos a analizar estas dos palabras también. Nos quedan unos 5 minutos. ¿Qué es justificación? La palabra justo en hebreo, sadik. Sadik quiere decir una persona que vive conforme a la palabra de Dios. Eso es sadik, que es justo. Entonces, cuando la Biblia dice que alguien es justo, dice que vive conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué es justificación? Quiere decir que vos eras pecador, vos estabas apartado de Dios, pero recibiste la justicia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿No? Entonces fuiste justificado. Por eso es altanero decir, yo soy justo, santo y perfecto, sabiendo que vos eras un pecador y sabiendo que tenés todavía corazón corrompido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en tu vida? Vos fuiste justificado. ¿Para qué fuiste justificado? Para ser justo. Siempre tenés que entender eso. Ahora, ¿qué es ser justo? Otra vez, ¿entendieron qué dije cuando dije que era ser justo? No se olvidaron, El que vive conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo es que llegaste a ser justo? Porque fuiste justificado. O sea que vos eras un pecador. Pecador es contrario a Dios. Pero fuiste justificado para ser justo. Ahora, las personas dicen, fui justificado para ser justo, pero ¿cómo viven? Al revés. No sé si me entienden. Entonces, no podés decir que fuiste justificado para vivir como pecador. Eso es una blasfemia. Jesús me justificó para hacer lo que se me da la gana, para pecar cuando a veces quiera. ¿Así dice la Biblia? No. Él te justificó, vos eras un pecador y te justificó para ser justo, ¿qué quiere decir? Para vivir conforme a su palabra. Pablo dice así. Eso es justificación. Ahora, santificación. ¿Qué es santificación? Kadosh, ¿no? Kadosh. Kadoshim, santificado. La palabra Kadosh quiere decir separado, apartado. Quiere decir que si vos, otra vez, si vos sos sabio, vamos a entrar ahí, recibiste sabiduría, que es temor a Dios, fuiste justificado, te sacaron todas tus culpas, todos tus pecados, para vivir conforme a la palabra de Dios, y
andar con santificación, ¿qué quiere decir? Para salir de las cosas mundanas. Vos no podés ser santificado viviendo en medio de la mugre, en medio de la suciedad, ¿sí o no? ¿Me entiendes? ¿No? Vos no le podés bañar todo a tu perrito, conoces esos caniches blanquitos, lindos, le perfumás todo y le pones moño y le mandás a jugar con los chanchos. Anda a jugar ya con los chanchos, porque no te hay que ensuciar. ¿Podés decirle así? No, sí o sí se va a ensuciar. Entonces una persona que se siente, que ha creído en Jesús, que ha aceptado la palabra, que es justo delante de Dios, ¿puede andar en inmundicia, en suciedad? No. Por eso, poco a poco tenemos que ir saliendo de esa vida, del ambiente corrupto. Y eso es un poco complicado, ¿no? En este tiempo. No se logra de un día para otro. Pero con la palabra de Dios, a medida que vos te vas formando, vas a ir logrando. Entonces, si vos te gusta luego estar entre pecadores, entre borrachos, ahí, farrear, musiquear, entonces, en vano me honra, dice. De labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primera de Corintios. Para más información sobre este tema, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.